Ya. La clase va a estar grabada, se va a subir, eso ya depende de la Secretaría Académica, la verdad no sé cuándo se subiría. Pero bueno, cuestión de arrancar. Les voy a compartir pantalla, vamos a ver el primer PowerPoint. Ustedes me dicen si pueden ver o no. Por ahí les voy a hacer preguntas. Los que estén conectados, por favor, se bloquean nomás el microfonito y ya están para hablar. ¿Ven todos? ¿Pueden ver todos la pantalla o no? Creo que todavía no. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo andamos? No, todavía no se ve la pantalla. Todavía no se ve. Ahí vamos entonces. A ver. ¿Ahí? Sí, ahí se ve perfecto. Bueno, cualquier cosa también pueden dejar los comentarios en el chat. Yo voy leyendo, la verdad que esto es lo que tiene de positivo, es que mientras ustedes van hablando en el chat, yo también puedo ir viendo. Y cualquier pregunta que tenga que hacer, si no quieren desactivar su micrófono, bueno, no importa, la hacen en el chat y lo vamos viendo. A ver. Bueno. Tratemos, eso sí, de estar todos en horario también. Estas son reglas básicas del curso para que sea más sencillo para todos. Tratemos todo de estar horario, pues si yo tengo que ir agregando a participantes que se van anotando o van queriendo ingresar, lo mismo, tengo que interrumpir la clase hasta que entre, digamos, se va haciendo más tedioso. Entonces, para darle más dinámica a esto, que nos va a costar a todos seguramente, porque lo presencial sería lo más óptimo, pero bueno, para darle un poquito más de dinámica, tratemos de estar horario. Va a ser los martes 14:45, yo envío el link y arrancamos con todo. En la carpeta de Drive, alguno me dice si todavía no pudo ingresar a la carpeta de Drive, vemos cómo solucionarlo al final de la clase. Todos los que recibieron el correo seguramente se les habrá invitado también a la carpeta en Drive. Y en la carpeta en Drive tienen desde los PowerPoint que vamos a ir dando hasta el programa de la materia, como así también el manual en PDF de Colombo Murúa. Ese manual ya dependerá de ustedes de la forma de estudiar, si lo quieren imprimir o lo quieren tratar directamente en el PDF, también lo pueden hacer. Yo siempre recomiendo imprimir y trabajar con formato papel para estudiar, porque es la forma más enriquecedora de estudiar por ahí. No solo enriquecedora, sino también efectiva. Si lo van leyendo por PDF, seguramente, más allá de que sea tedioso, también va a resultar complicado a la hora de hacer resúmenes propios, etc. Pero con el manual de Colombo Murúa y con los PowerPoints, ustedes deberían andar muy bien, obviamente también viniendo las clases, porque si no, vuelvo a repetir, leer solamente derecho político sin poderlo interpretar les va a resultar complicado. Y ya vamos a ver por qué. Bueno, la materia tiene 16 bolidas. De la bolilla 1 a la bolilla 8 trata fundamentalmente de las historias de las instituciones e ideologías políticas, y de la bolilla 9 a la bolilla 16 trata sobre la teoría del Estado y el sistema político. A ver, si preguntan, bueno, ¿qué nos va a servir esto para cuando seamos abogados? Y probablemente yo, nobleza obliga, les tenga que decir, y mirá, en una presentación judicial, en un escrito civil, en un escrito penal, probablemente no ocupes muchas de las cosas que vamos a dar acá, pero sí que vas a ocupar para entender el sistema jurídico. Fundamental saber derecho político para entender el sistema jurídico, el por qué surgen las leyes, para qué, para regularnos a quiénes, por qué está el Estado, para qué sirve. Y segundo, más allá de que no resulte algo valedero para lo que es la práctica profesional, sí o sí que les va a resultar valedero para lo que son sus relaciones personales, en cuanto tanto con el cliente como a las personas en general. Si ustedes son profesionales del derecho y por ahí no están muy avispados en cómo es el funcionamiento político de las instituciones o por qué funciona como funciona el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, y van a hacer agua probablemente en cualquier conversación o cualquier debate, y eso en un profesional no queda muy bien, no queda muy lindo, así que fundamental que conozcan las instituciones jurídicas
y el porqué, el motivo de las mismas. Así que bueno, vayamos a lo más importante de la bolilla 1, que en síntesis la bolilla 1 trata sobre qué es la política, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de política, podemos hablar de la génesis de la política, es decir, de dónde surge esta palabra o por qué surge. Hay varias definiciones de política, vamos a tratar de ser lo menos conceptualista posible, porque para eso ustedes ya tienen el libro y pueden sacar los conceptos que quieran y estudiarlo de memoria. Eso no es fácil de hacer, pero sí no tiene más explicación que esa. Digamos, estudio de memoria, digo la respuesta que hay que decir en el examen y ya está. Pero sí lo que hay que hacer es, bueno, tener un procedimiento de aprendizaje un poquito distinto a lo que sería el conceptualismo. Por ahí, una de las definiciones de la política es formación, organización y subsistencia del Estado, no está mal. Otra de las definiciones es actividad del hombre en cuanto a su relación con la vida pública de la ciudad, tampoco está mal. Después vamos al origen de la palabra política, que se originan las palabras griegas polis, politeia, política y politique. La polis viene a ser la ciudad, la politeia viene a ser la constitución, la política viene a ser las cosas políticas, es decir, las cosas públicas, y la politique es el arte de la política. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo sencillamente algunas definiciones de lo que podemos entender por política y de dónde nace la palabra política. Esto es importante. ¿Por qué? Porque para entender el nacimiento de la palabra política, cuando veamos, por ejemplo, cómo se forma la ciudad de Estado griega y sobre todo Atenas y Esparta, que son los dos modelos de ciudad que vamos a ver después, que entran, por supuesto, en el examen, nos vamos a dar cuenta del por qué surge la palabra política en Grecia y la importancia fundamental que tiene Grecia hoy en día, digamos. La organización social y política de la antigua Grecia, estamos hablando desde hace 2500 años, desde hace 2500 años que Grecia influye fundamentalmente en todo nuestro actuar social, nuestra actividad social, nuestra actividad humana como personas en sociedad. O sea, Grecia es fundamental y ya vamos a entender por qué una vez que demos Grecia. Pero, esto sí, pregunta de examen es esta. Así que, atención. Siempre que haya alguna pregunta de examen que, insisto, yo sepa que ha entrado en parciales anteriores, siempre les voy a estar comunicando, digamos, así encendiendo, tipo un spoiler alert, encendiendo. A ver, atención porque estas son preguntas de examen. Así que esta es una de ellas. Política en sentido clásico, política descrita por Prelot, política en sentido restringido o estricto sensu y política en sentido amplio o lato sensu. Para que entienda, pues creo que son todo el primer año. Estricto sensu, siempre que ustedes encuentren en algún libro de derecho, en algún libro jurídico, esta cuestión de estricto sensu y lato sensu, tienen que saber que estricto sensu significa un sentido restringido de la palabra que estamos dando. Es decir, como bien indica, un sentido estricto, un sentido específico. Es decir, el significado que tenga la palabra que nosotros estamos tratando es específico. Y cuando encuentren lato sensu, significa sentido amplio, es decir, el significado de la palabra que estamos tratando con amplitud. ¿Se entiende más o menos hasta ahí? Por favor, pónganme en el chat si se entiende o no. Si vamos muy rápido, volvemos para atrás. Si vamos bien, seguimos. Pero por favor díganlo porque si no, insisto, estoy hablando con cuadraditos a oscuras. Sí, profesor, se entiende perfectamente. Perfecto, gracias, te agradezco. ¿Quién está hablando? Paola. Hola, muchas gracias. Muchas gracias. Hola, sí. Se comprendió, listo. Me gusta. Siempre que por ahí yo suelo ir muy rápido, entonces, si fui muy rápido y no entendieron algo, por favor sientan en libertad de activar el micrófono como recién hizo Paola o hablar en el chat. Profe, vamos de vuelta con esto o cualquier tipo de pregunta. Insisto, estamos en confianza. Por favor, no duden en hacerla. Que le metemos. Bueno, entonces, política. Vamos a ver los 4 sentidos, digamos. E insisto, anotemos esto porque es pregunta de examen. A ver. Hola Mari, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bueno, política en sentido clásico. La definición clásica de la palabra política es ciencia del gobierno de los estados o estudio de los principios de los estados, o bien conocimiento de todo lo que se relaciona con el arte de gobernar un estado.
un sentido clásico de la política. Yo le diría que vayamos por este segundo párrafo. Política en sentido clásico es el conocimiento de todo lo que se relaciona con el arte de gobernar un Estado. Es el sentido clásico de la política. ¿Está bien, está mal esa definición? Ya vamos a verlo. Prelot, que es un doctrinario del derecho político, va a indicar que la política es esencialmente la vida política, lucha por el poder, o sea, el fenómeno de la lucha por el poder. Entonces, política por Prelot vendría a ser el fenómeno de la lucha por el poder. ¿Está bien, está mal la definición de Prelot? Ya vamos a verlo. Ahora bien, tanto el sentido específico restringido como el sentido amplio. Veamos a qué se trata esto. Política en sentido restringido, entonces, es decir, un sentido específico de la palabra se refiere a todo lo que sucede en la polis o en el Estado. Es decir, todo lo que ocurre en la ciudad o en el Estado es política, en el sentido específico de la palabra. Y política en el sentido amplio de la palabra, esto quiere decir un sentido abarcativo en el significado. Política vendría a ser organización social en un territorio, pero no se circunscribe únicamente, como el sentido anterior, que es específico, no se circunscribe únicamente a la actividad del Estado. No solamente la actividad del Estado es política, sino que el Estado no solamente hace política, sino también los grupos interestatales, es decir, grupos dentro del Estado, pero que no son el Estado en sí mismo, y no solamente los grupos interestatales, sino otros grupos que no estén dentro del poder estatal. Vamos de vuelta un poquito más despacio con esto, entonces. Política en sentido restringido, en sentido específico, todo lo que se refiere a la polis, o sea, todo lo que ocurre en la polis o Estado. Y política en sentido amplio es no solamente lo que ocurre en el Estado, sino también entre grupos interestatales y no estatales. Es decir, un sentido más abarcativo de la palabra. ¿Estamos hasta ahí? Ahora bien, esto es pregunta de examen, sí o sí. O sea, le va a tocar en un multiple choice. Política en sentido estricto, que es opción A, todo lo que se refiere a la actividad de grupos interestatales. Opción B, únicamente lo que se refiere a lo que ocurre en la polis o Estado. Van a poner, por supuesto, la opción B si les preguntan estricto sensu. Así va a ser la pregunta. Bueno, antes de pasar a lo que es derecho político, pues ya vimos la política, antes de pasar a lo que es derecho político, ya vimos lo que va a ser la pregunta de examen sobre política, que va a ser esa en el multiple choice. Pero ahora, ¿cuál de estos, esto sí más para nosotros, más interno, digamos, cuál de estos significados de política es el que tomaremos nosotros? O que por ahí vamos a tomar en esta clase para un poquito identificar y aprender, digamos, lo que trata la política. Vamos a tomar el significado de Prelot. ¿Por qué? Porque como se darán cuenta, y les pregunto esto a ustedes, respóndanme en el chat o si quieren activar micrófono, no hay problema. Como se darán cuenta, solamente el Estado, es decir, siempre que hablemos de Estado vamos a estar hablando, pongámonos en la mente, siempre que hablemos de Estado, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Esos poderes integran todo lo que es poder del Estado. ¿Estamos? Entonces, les pregunto, ¿política se hace únicamente del Estado o fuera del Estado también hacemos política? Les pregunto, ¿es para que contesten o por micrófono o por chat? Hasta que no contesten, no arranco a hablar. En el Estado y fuera del Estado también. Creería que afuera también, fuera del Estado. Bueno, ¿un ejemplo me pueden dar? ¿O estoy pidiendo mucho? Piensen, piensen. ¿Cómo hago política fuera del Estado? Si no soy poder legislativo, ni poder ejecutivo, ni poder judicial, que son los poderes estatales. ¿Cómo hago política? Haciendo un bien social a una persona que necesita, por ejemplo. Pero eso no sería una ONG. ¿Una ONG no estaría haciendo bien social? No necesariamente hace política. Y no necesariamente también, porque si fuera por eso también sería como
A ver, como una fundación, las fundaciones Exacto, también hacen eso. así es. Entonces, pero no necesariamente, digamos, o sea, puede ser un acto político, pero no necesariamente. No está bien ni está mal, digamos, la respuesta. Claro, Acá está Axel me bien, dice, no tan bien. sí, Está exactamente, bien, está pero no bien, no tan tan bien. bien, perfecto, exacto. Axel dice, emitiendo mi voto en una elección, haciendo tratos o comunicándome con políticos de otros países, no solo en el Estado, ejemplo, una empresa acciona para persuadir sobre el uso de un producto. Miren, la primera, la que dice Axel, emitiendo mi voto, exactamente, ahí estoy haciendo política. Exactamente. Haciendo tratos o comunicándome con políticos de otros países, lo de tratos estaría bien, lo de comunicación, y puede ser, si yo lo llamo a un ministro de Relaciones Exteriores de otro país, capaz que le estoy preguntando si tomó mate el día de hoy, pero no necesariamente eso significa que está haciendo un acto político. Y Mari dice, no solo en el Estado, ejemplo, una empresa acciona para persuadir sobre el uso de un producto. Y eso no sé, sí, podría ser parte de la política empresaria. Está bien, sí, está bien. A ver, ¿qué les quiero decir con esto? Que ese concepto clásico que se tiene sobre que política es únicamente circunscripto a lo que hace el Estado, es, como bien define, clásico. Ya pasó de moda, es clásico. Ya está. El sentido moderno que tenemos que tomar nosotros es el de Prelot, justamente. Que lo que Prelot dice es que, en realidad, política es lucha por el poder. Entonces, nosotros vamos a encontrar que se hace política en una elección de centro de estudiante en un colegio secundario, que por supuesto que está por fuera del Estado, o sea, no integra ni poder legislativo, ni poder ejecutivo, ni poder judicial, y lo hacen estudiantes en la secundaria. Por supuesto que también lo hacen en el ámbito universitario o académico, que cuando tienen centro de estudiantes en la universidad pública. Podemos encontrar que también se hace política en los sindicatos, por ejemplo, cuando un sector de la asociación sindical de camioneros, por ejemplo, quiere manejar a partir del momento el sindicato de camioneros, también hacen política, porque tiene que haber elecciones, esto y lo otro. En la AFA también, por supuesto, cuando hay votación, ya sé que tenemos votación cada, no sé, 15 años en la AFA, pero también se hace política ahí, desde el fútbol, digamos, y no necesariamente el fútbol integra al Estado. Como bien decía, emitiendo el voto, por ejemplo, el ciudadano puede hacer política emitiendo voto, pero no solamente emitiendo un voto, sino también publicando una columna de opinión, por ejemplo, en contra del gobierno de turno, por haber tomado alguna política en particular. Por ejemplo, si en cierto municipio están tardando mucho con los carnés de conductor, puedo hacer una queja por carta de electores y también estoy haciendo política. La oposición también hace política sin necesariamente tener un lugar dentro del Estado, digamos. No, por ejemplo, Mauricio Macri hoy ya no es más presidente ni tampoco integra ningún poder estatal, pero cuando habla o sale a decir algo, por más que no parezca bien o mal, cuando sale a decir algo está haciendo política porque claramente influye muchísimo en mucha cantidad de gente. Lo mismo Cristina Kirchner cuando no estaba dentro del poder. Es decir, política no se circunscribe, digamos, a la cuestión estatal, y sí, esto ya es a nivel particular, yo me inclino más a pensarla como lucha por el poder, porque claramente siempre que se hace política se quiere intervenir en el poder, capaz no tenerlo, pero sí intervenir para que el poder haga algo o influenciar para que se haga algo. Cuando por ahí decimos, no, bueno, profe, está bien, pero a mí no me interesa la política, o la verdad que me parece que la política es sucia, está bien. Para la primera cuestión, que es no me interesa la política, y lamentablemente te va a tener que interesar porque si te levantás a la mañana, te querés dar una ducha y el agua no sale, y eso es política. Si salís de tu casa, pisás la vereda, te vas a la calle está rota, eso es política. Es decir, en cada pequeña actividad o acto humano que hacemos, hay política por todos lados. ¿Y esto por qué? Profe, ¿qué tiene que ver que salga o no el agua de la ducha? Capaz me puede preguntar. Y bueno, el agua está regulada por un servicio, el servicio lo maneja el Poder Ejecutivo de turno, y si el Poder Ejecutivo de turno falla con la provisión del agua, evidentemente vas a tener que hacer algo para reclamar y que el servicio vuelva a funcionar. Capaz vos no quieras el poder manejar el agua, pero sí vas a querer influenciar para que esa agua salga de tu ducha. ¿Se entiende? ¿Se entiende más o menos lo que estoy hablando o hablo en chino?
Párenme por ahí si estamos medio apurados. Y con respecto a la otra frase que dice, la política es sucia, y sí, la política tiene un alto grado, si se quiere, de riesgo, porque el poder en sí tiene un alto grado de riesgo si se lo da a X personas. Si la persona es buena, la persona mala, no importa. El poder de por sí tiene un riesgo que es que la persona que lo tiene, y está demostrado científicamente, quiere cada vez más. Es así, funciona así. Pero si la frase es la política es sucia, en realidad no le echemos la culpa a la política, le echemos la culpa a los personajes que están dentro de la política. Porque la política en sí, como fenómeno, como ciencia, como actividad humana, sucia no es. El problema es quiénes la ejercen Exacto, y quiénes están dentro de ella. profesor, es lo que yo siempre digo, la política en sí es muy buena, el problema es la gente. Y sí, y sí. A ver, por eso digo, Graciela, ¿no? ¿Con quién había hablado hoy? ¿O Paola? ¿Cómo? Paola, mejor Paola. dígame Paola. Paola, sí, es así. A ver, no hay una respuesta, y esto va a pasar siempre en esta materia. O siempre no, porque por ahí en la ley vamos a tener algunas cositas, pero en esta materia no es que 2 más 2 es 4. En ninguna ciencia social 2 más 2 es 4. O sea, acá hay opiniones particulares y nadie tiene la verdad absoluta de nada, porque así son las ciencias sociales. O sea, el que le diga algo distinto, discúlpenme, pero se equivoca. Entonces, obviamente acá no hay verdades absolutas, ni todo lo que yo diga va a ser 100% verídico. Por favor, chequeen todas las cosas que yo digo, en Wikipedia, en donde sea, digamos que les convenga a usted, pero no me crean el 100% de lo que digo, ni a nadie, ni a mí ni a nadie. Pero, más allá de eso, lo que sí tiene la política, retomando un poco el tema, es sí un fuerte riesgo a que la persona que la tenga se confunda. No sé si me explico con esto. O sea, vos decís, la política es muy buena. Sí, es buena, pero cuidado que tiene un fuerte riesgo, es muy peligrosa, ¿no? Porque el que la tiene, cuando ya tiene poder o se siente con poder o se siente con las prerrogativas de dictar una ley o de, como digo, manejar un servicio público, de tener el poder estatal, y es muy peligrosa porque confunde muy rápido. Entonces, si bien es buena, digamos, capaz que no es ni buena ni mala, lo que sí, no cualquiera puede ejercerla. ¿Entienden? ¿Me explico con esto? Entonces, tiene un alto grado de probabilidad de que si damos política a un mismo sujeto por mucho tiempo, y ese sujeto se confunda. Y esto, anoten esto porque en uno de los principios republicanos de gobierno que vamos a dar a lo largo de esta materia, y que van a dar a lo largo de su vida jurídica, uno de los principios republicanos de gobierno es la alternancia al poder. ¿Y qué es la alternancia al poder? Es no darle poder por mucho tiempo a una misma persona. Eso ya lo planteaban los griegos hace 2500 años, entonces me parece que si hace 2500 años descubrieron esa pólvora, digamos, ya hoy que un mismo tipo siga teniendo poder durante 20 años manejando algún gobierno o municipal o provincial o el que sea, me parece que le estamos ahorrando. Pero bueno, es otro tema de discusión. Volvamos entonces a nuestros conceptos. Vamos a derecho político. Entonces, una vez que vimos los conceptos de política, tratamos por ahí de verla en sentido específico, la vimos en sentido amplio, vimos el sentido clásico de la palabra, que la relacionaba con el Estado únicamente, y vimos lo que decía Prelot, que es el que vamos a tomar nosotros, para circunscribirnos a lo que es la lucha por el poder. Una vez entendido eso, pasemos a derecho político, que es otra pregunta de examen. Entonces, derecho político podemos interpretarlo como la disciplina, o la ciencia, se quiere disciplina más que ciencia, que engloba la teoría del Estado, engloba ciencia política, engloba historia de las ideas e instituciones políticas y engloba teoría de la Constitución. Es decir, esas 4 ramas hacen al derecho político. Es decir, teoría del Estado, ciencia política, historia de las ideas e instituciones políticas y teoría de la Constitución es lo que vamos a dar en este curso.
Ahora bien, cuando hablamos de derecho político, no hablamos de ciencia política únicamente. Porque si estamos anteponiendo la palabra derecho a política, es decir, que hay una subordinación de lo segundo a lo primero. Es decir, en este curso no es que vamos a ver ciencia política como lo podríamos ver en politología, por ejemplo. Los politólogos dan ciencia política, no dan derecho político. En este curso vamos a ver siempre a la política circunscrita a las leyes. O sea, en relación a las leyes. Por eso les digo, como en su actividad profesional cuando se reciban, no es que van a presentar un escrito en lo civil y van a utilizar las cosas que yo les dé acá. Pero sí que para presentar ese escrito, primeramente tienen que tener un conocimiento de cómo funciona el sistema, porque si no, van a presentar el escrito, pero no van a saber cómo el juego dentro del Poder Judicial, por ejemplo, o por qué el Poder Judicial está compuesto como está, o por qué toma las decisiones que toma. Ese tipo de respuesta la vamos a ver acá. Entonces, esta materia va a ser un poco como si alguien vio la película Matrix. Bueno, si alguien vio la película Matrix, no quiero spoilearlos, pero hay una parte en donde Morfeo, que está entrenando a quien va a ser el Salvador, digamos, le dice, le da una pastilla azul y una pastilla roja. Y le dice, si elegís la pastilla, no sé, roja, te quedás como estás en tu vida sin saber la verdad revelada de lo que puede ser el mundo en la vida real. Pero si tomás la pastilla azul, vas a cruzar un umbral en el que vamos a destapar tu velo, digamos, de la ignorancia y vas a saber lo que es el mundo en la vida real. Bueno, tomen esta materia como eso, como la pastillita azul. Si toman esta materia, por ahí, en su actividad profesional, no puedan aplicar muchas de las cosas o no vean un rédito, a ver, profe, bueno, ¿cómo hago plata presentando una demanda por daño y prejuicio? Y no, eso no vamos a ver acá. Pero sí acá vamos a destapar el velo de la ignorancia y vamos a ver cómo funciona el sistema, por lo menos político argentino, con las instituciones políticas argentinas. Y por último tenemos el derecho político como materia de enseñanza debe revelar la existencia de una ciencia racional. Bueno, ese último concepto no lo tomen tanto, tomen nada más qué abarca el derecho político, que abarca estas 4 ramas: teoría del Estado, ciencia política, historia de las ideas y teoría de la Constitución, y sepan que cuando hablamos de derecho político estamos circunscribiendo la política al derecho. Eso, lisa y llanamente. Ahora bien, esto sí, súper pregunta de examen. Esta no es pregunta de examen, esta es súper pregunta de examen, que sí o sí aparece en todos los parciales. Sí o sí. ¿Qué es la política como actividad? La política como actividad tiene 2 fases. Una es la fase agonal y una es la fase arquitectónica. De lo que se refiere a la fase agonal, cuando en el examen les pregunten ¿cuál es la fase agonal de la política como actividad? La fase agonal es la toma del poder. Mientras que cuando le pregunten qué es la fase arquitectónica es la administración del poder. Es decir, la política... Profesor, ¿Sí? ¿Quién habla? sí, Paola. Paola. Sí, Paola, decime. Sí, la faz agonal, así se escribe, así es. Sí, así como la estás viendo en la pantalla. Es la toma del poder, así como está ahí, tal cual. Sí, sí, sí. Y la fase arquitectónica es la administración del poder. A ver, ahora vamos a hacer profundidad en esto. Pero, lisa y llanamente, en el multiple choice va a estar así. Te va a preguntar, ¿cuál es la fase agonal? Van a tener 4 opciones. Una de las opciones van a tener, la fase agonal es administración, la fase agonal es lucha por el poder, la fase agonal es disciplina que estudia el fenómeno que es, y la fase agonal es toma del poder. ¿Cuál es la correcta? Toma del poder. Listo. Ahora, vamos a profundizar un poco en esto. ¿Por qué se habla de la política como actividad? O sea, habíamos visto que para nosotros la política era lucha por el poder. Perfecto. Ahora, esa lucha por el poder tiene 2 fases. O puedo estar en la fase en la que quiero llegar al poder, es decir, luchar por la toma del poder, por ejemplo, y les pregunto, estoy en plenas elecciones, en plena campaña.
estoy dando un discurso de campaña. ¿Qué faz de la política como actividad estoy realizando? Les pregunto. Pueden responder por chat o pueden responder por... Hola, agonal, profe, dice. ¿el faz agonal? Faz agonal, bien. Sí, Y ahora, faz agonal. excelente, es faz agonal. Así es la respuesta correcta. Profesor, Ahora, no le y escuché la pregunta. sí, si estoy en plena campaña electoral y estoy dando un discurso de campaña, ¿qué actividad estoy realizando? ¿Faz agonal o faz arquitectónica? Y es para toma del poder, así que sería faz agonal. Bien. ¿Y si soy actualmente presidente y voy por la reelección? Y sería Sería faz la otra agonal, faz. porque también sería... Ah, no, arquitectónica, porque No. administraría el poder. Para la Vamos a uno, administración, vamos para a uno. seguir en la administración del poder. Vamos, a ver, Paola primero. Para la administración de seguir en el poder sería la faz arquitectónica. Para vos es faz arquitectónica, bien. ¿Para alguien no es faz arquitectónica? Porque usted dijo que ya está en el poder, y que quiere continuar. Ajá. Profe, Sí, Micaela. para mí es faz agonal porque como que no quiere tomar de nuevo el poder, digamos. O sea, no perderlo, entonces vuelve a tomar porque no sería administrar en Ujú, todo caso. ujú. Entonces Hola, sería profe. faz agonal. ¿Alguien Para más? mí faz agonal. Para vos faz agonal. Acá Sí, comentaron para mí las también dos. faz agonal. Faz agonal, dice Priscila. Vos decís que es únicamente toma del poder. Como actividad lo que está haciendo. Bien. Acá pusieron las... No me deja verlo el chat, che. A ver. Ahí está. Concuerdo con Mari, las dos. Bien. A ver, ¿cuál es la respuesta correcta? Entonces lo voy a dejar. Vamos a develar la incógnita. Está haciendo faz agonal. Sí. ¿Por qué? Porque si bien, a ver, en este caso, está dando el presidente actual, está dando un discurso en medio de una campaña electoral, está dando un discurso para su reelección. El presidente puede estar haciendo las dos actividades, digamos. O sea, si actúa como presidente y firma un decreto, está en faz arquitectónica, y si actúa como presidente y está dando un discurso en campaña, está en faz agonal. En este caso, que está dando un discurso para lo que va a ser la votación, está haciendo nada más que faz agonal. Pero eso no quiere decir que el presidente no pueda hacer las dos cuestiones. Mismo caso sería el de un legislador, un senador, que también se quiere volver a presentar y va y da un discurso de campaña, lo mismo, está haciendo faz agonal. Ahora bien, ¿y si el senador está dando en realidad no un discurso de campaña electoral, sino que está debatiendo en la Cámara de Senadores, pero también viene cerca, digamos, la elección y da un discurso sobre, por ejemplo, ponen el aborto como tema y el senador pide hablar primero, digamos, da un discurso magistral sobre el aborto y enseguida vienen las elecciones? ¿Qué está haciendo el legislador? ¿Está haciendo faz arquitectónica o está haciendo faz agonal? Les pregunto. El chat. Las dos faz, dice Priscila. ¿Quién más? ¿Están todos con las dos faz o está haciendo una nomás? Durante el discurso faz arquitectónica, pero también más. Repito la pregunta. Tengo un legislador y el legislador está en pleno discurso de sesiones de la Cámara. Pero también sabemos que viene cerca la elección de ese legislador también. Entonces, asimismo, da el discurso, pero podemos ver que tiene una doble intencionalidad ese discurso que da. La pregunta es, ¿está en búsqueda del poder o está en administración del poder el legislador? Ambos. En las dos cosas, profesor, para mí. Exactamente, están las dos cosas. Pero ahora, están las dos cosas por una interpretación que damos nosotros.
Es una interpretación subjetiva que damos nosotros. Porque tranquilamente se acercan las elecciones, uno dice, este habla primero porque, claro, ahora viene, quiere apurar a su electorado y con razón habla primero. Y nos puede sorprender con que en realidad habló primero y si vinieron las elecciones y no se presentó. Entonces, es una mirada subjetiva de nosotros, para dejar en claro, objetivo es algo que cualquiera de un punto neutro lo puede mirar, es comprobable con la realidad. Subjetivo es que nosotros lo vemos y tenemos una apreciación personal, digamos, de lo que está ocurriendo. Entonces, en este caso nosotros tendríamos una apreciación personal de lo que hizo el legislador, pero sí, por supuesto, si al final vinieron las elecciones y justo él era el candidato y justo también habló primero, obviamente que estaba en las dos fases como actividad, estaba en fase agonal y estaba en fase arquitectónica. Pongo estos ejemplos que están buenos para tratarlos para que se comprenda, o sea, a partir de ahora nunca se van a olvidar qué es fase agonal y fase arquitectónica. Y a lo sumo, si les preguntan en el examen, fase arquitectónica, relacionen justamente la palabra. Si es arquitectónico, tiene que ver con construcción, ¿entiendes? O sea, si es arquitectónico, tiene que ver con construcción, con administración, con manejo. Entonces, nunca fase arquitectónica va a ser llegar, toma. Siempre va a estar relacionado a administración, construcción, hacer. O sea, relacionen la palabra, digamos, de la fase y ya van a saber perfectamente la respuesta. Y por consecuencia, agonal va a ser... ¿Sí? ¿Quién estaba hablando? Dolores Varela. ¿Cómo andás? Todo bien. Le quería preguntar, entonces, el legislador que está dando su discurso, ¿verdad? Objetivamente está en la fase arquitectónica. Exacto. Subjetivamente podemos arguir que si además habla primero y cumple con ciertas características, también incluye una fase agonal. Exactamente. Exactamente. Pero, a ver, insisto, acá no hay respuestas correctas, estamos analizando. Pero como justamente no hay respuesta correcta, muy poco de lo que veamos acá va a ser susceptible a un análisis objetivo. La política, digamos, como ciencia social, sí o sí nos transporta a un marco subjetivo. Y les digo más, ¿por qué es tan subjetiva, digamos? Porque habrán escuchado muchas veces hablar de dato mata relato, o no importa el relato, vamos a los hechos concretos. Está bien, pero los datos o los hechos concretos también forman parte del relato. ¿Qué quiero decir con esto? Puedo encontrar datos que justifiquen mi discurso político y puedo encontrar también datos que contradigan mi discurso político. Y dependiendo del discurso a lo que apunto o al electorado que quiero llegar, puedo utilizar uno u otro dato. Es decir, hay datos para todos. Hay cuestiones que, a ver, es muy poco analizable. El nivel de inflación, cuando el INDEC te tira 40%, ¿y será 40% o no será 40%? ¿Quién maneja el INDEC? ¿Quién hace las encuestas del INDEC para saber que en realidad es 40 o está intervenido el INDEC y nos están mintiendo con las estadísticas? Y es muy difícil. Es muy difícil. La verdad, si uno quiere desconfiar, desconfía. Ahora, si por ahí el INDEC te tira 40%, la inflación del Senado te tira 39%, mediciones internacionales te tiran 41%, y sí, es muy difícil negar la realidad de que por ahí anda el nivel de inflación. ¿Se entiende un poco a lo que voy? O sea, manejo los datos, manejo el relato y manejo el discurso y pongo los datos que quiero poner. Ahora, hay veces en que ese dato sí ya es súper objetivo y ya no lo puedo contrastar, pero hay otras veces que lo puedo manejar a mi antojo y utilizar las herramientas o los datos que creo para conducir a ese relato. En síntesis, ¿qué significa esto? Siempre los análisis que hagamos, o casi siempre los análisis que hagamos, van a ser subjetivos. Es muy difícil escapar en derecho político a ese análisis subjetivo. Incluso en la historia es muy difícil escapar a los análisis subjetivos, porque en algunos casos te van a mostrar la historia como Sarmiento es un asesino, y en otro caso te van a mostrar la historia como que Sarmiento es el padre de la educación. O sea, también inclusive en la historia, otra ciencia social, es muy difícil apartarse de la subjetividad. Volvamos a lo que nos compete. Fase agonal siempre va a ser toma del poder, querer llegar al poder, y por toma del poder hablamos desde las elecciones hasta los discursos políticos.
hasta los movimientos electorales, hasta las alianzas electorales que se arman, todo eso es toma del poder. Es decir, lo puede hacer tanto la oposición como el poder actual, como estando por fuera del poder. Ahora, la faja arquitectónica exclusivamente la hace alguien que está dentro del poder. Tanto sea oficialismo como sea oposición. Vamos de vuelta con esto. Yo puedo ser oposición, pero puedo estar dentro del poder. ¿Qué significa esto? Estoy en el poder legislativo como un senador hoy por hoy de Juntos por el Cambio, por ejemplo, y estoy dentro del poder como oposición. En el Poder Judicial, por ejemplo. El Poder Judicial tiene una línea, si bien se dice que no hay política en el Poder Judicial, eso es mentira. El Poder Judicial tiene una línea hoy por hoy que va en un sentido de ver al derecho penal un poco más vinculado al delincuente que vinculado a la víctima. Eso es una línea dentro del derecho penal. Si estoy en la línea contraria hoy por hoy, estoy en la oposición dentro del Poder Judicial. Me explico a lo que voy, pero estoy dentro del Estado. Es decir, faja arquitectónica siempre va a ser el actuar, tanto sea oposición como sea oficialismo, pero dentro del Estado, dentro de los poderes del Estado. Uy, ¿quién hizo eso? ¿Cómo hicieron eso? No sé qué pasó ahí. Bueno, a ver, chat. Un ejemplo sería el jefe de gobierno de Buenos Aires, dice Axel. Claro, exactamente, es faja arquitectónica lo que está haciendo Larreta, porque si bien, ojo, él es oficialista dentro de lo que es la circunscripción de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, a nivel nacional es oposición. Pero ahora les pregunto, esto sí ya es un análisis subjetivo, ¿ustedes creen que todo lo que está haciendo el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es faja arquitectónica o también está jugando a la faja agonal? Pregunto. También está jugando a la faja agonal para conseguir mayor poder. ¿Quién dijo eso? Valela. Claro, bien. Priscila. Está haciendo políticas a futuro. Entonces. Faja agonal también. Agonal también. Bueno, pero vieron, eso es un análisis subjetivo nuestro. O sea, en realidad, concuerdo con Dolores, dice Axel, sí, pero en realidad es subjetivo. O sea, ¿cómo estamos seguros de que en realidad quiere eso? Claro, es subjetivo como lo vemos nosotros. Exactamente, porque lo vemos porque no solo nosotros, sino también, y vamos a ver en esta materia cómo influyen los medios de comunicación en este caso, que están bombardeando absolutamente con esto de Larreta juega a las próximas elecciones nacionales porque quiere ser el jefe de la oposición y que esto, que lo otro. Ahora, capaz que todo un cuento chino y Larreta no quiere ser el jefe de la oposición, pero bueno, nosotros sabemos cómo se juegan estos casos y por supuesto que el próximo paso que le queda a Larreta es ser presidente, digamos, y en su deseo personal. O sea, es inevitable, digamos. Entonces, ¿qué va a estar haciendo Larreta? ¿Va a estar solamente preocupándose porque la ciudad de Buenos Aires ande excelentemente bien o también va a tener dentro de sus preocupaciones su futuro personal? Bueno, este es el juego de la política como actividad, digamos. Una cosa también está vinculada a la otra y no siempre vamos a decir que algo es absolutamente faja agonal y no tiene que ver con faja arquitectónica. Y esto ya es un análisis un poquito mayor o rebuscado, si se quiere. El anterior gobierno se preocupaba, en realidad la mayoría de los gobiernos se preocupan mucho por la faja agonal, y dejan muy de lado la faja arquitectónica, que es muy importante para progresar como país, en el largo plazo sobre todo. Y esta cosita, que es faja agonal, que es toma del poder, por ahí te cambia todo, te cambia el sentido del gobierno, te cambia las políticas públicas que tenés que hacer por las políticas públicas que te conviene hacer. Y en este sentido, por ahí es, por eso a la política se le dice arte, porque tenés que combinar muchas cosas, muchos factores, manejar muchas relaciones humanas y manejar este equilibrio también de faja agonal y faja arquitectónica, que no siempre es fácil, porque por ahí se te puede decir, y sí, la verdad que se preocupan mucho por la faja agonal, pero del otro lado te pueden decir, y sí, es que si no me preocupo por la faja agonal, pierdo las próximas elecciones, no tengo los suficientes años de gobierno para hacer los cambios que verdaderamente tenía que hacer y me quedé trunco en el camino. Y uno se queda así. Y tiene razón.
Porque si pierdo las elecciones y no tengo 4 años más, y no puedo lograr la reforma que tenía que lograr. Entonces estoy complicado. Por eso es un arte. Por eso hay que mantener un equilibrio, una balanza entre lo que es uno y otro. ¿Quién sería el mejor político o el mejor gobernante, digamos, el que combine estos dos factores, haciendo progresar este en el camino, pero sin perder este? Y así. Ahora, lograr eso en Argentina, tenés que ser genio, es poco. Digamos. Me parece que genio me quedo corto. Pero bueno. Creo que con esto, a ver si cerramos o no. Ah, bueno. ¿Qué hora es? ¿Alguien me dice? Son las 15:38. 38, estamos bien. Estamos bien. Bueno, vamos con el último tema. Profesor, Sí, profesor, sí, en sí. las actividades, la 1 y la 2 que están en la plataforma, ¿la tenemos que hacer con el manual de Colombo que usted dijo o con qué bibliografía la hacemos? En la plataforma de la UCASAL. Sí. Bien. Sí, con Colombo Murúa. Pueden guiarse también con los Power, pero con Colombo Murúa está todo. Está todo. El PowerPoint es una guía sintética que tienen ustedes, digamos, para un mejor estudio. Yo por ahí lo que siempre recomiendo a los del primer año, que el pasaje sobre todo de secundaria a universidad, o incluso si venían laburando y se encuentran con la universidad, siempre es chocante, porque no es lo mismo. No hay más secreto que sentarse 6 horas diarias, eso sí, no hay, inevitable. En abogacía es inevitable eso, lamentablemente van a tener que preparar esos músculos. El PowerPoint está en el Drive, Ornella. Si me pasás tu correo, te agrego al Drive ahora, creo que todos ya tienen acceso, y ahí están todos los Power. Pero bueno, como les venía diciendo, en abogacía no hay otro secreto que sentarse 6 horas, preparar los músculos de ahí para aguantar. Y lo que por lo menos yo hacía era, con obviamente las herramientas de proporcionar al profesor, en este caso son los PowerPoint y las explicaciones que vamos dando en las clases, más el manual, armar los propios apuntes. Agarran una hoja, se arman bolilla 1 y escriben. Escribir es la mejor forma que hay para procesar, digamos, conceptos y eso. No hay otra ciencia, también pueden escribir en Word, en computadora, pero que la mano se mueva y ver la palabra escrita ahí, me parece que queda más en la memoria, en el cerebro, eso, que hacerlo en computadora. Pero lo pueden hacer de ambas formas. Hacer su propio apunte. Profe, una pregunta. Diga. ¿El manual de que usted habla es el módulo o es otro? Porque el módulo de la materia es... Módulo de la materia. No entiendo lo que va, pero está subido en el Drive, digamos. Claro, porque cada materia tiene su módulo, digamos. Ajá. Y yo miré el módulo que está en la plataforma y es el mismo, me parece que es el mismo que usted subió. Ah, bueno, sí, será eso. Sí, porque aparte hay 3 capítulos de Murúa, creo que se llama, digamos, en la bibliografía complementaria. Bien, mira, voy a intentar mostrar cuál es el... Voy a intentar mostrar cuál es el material. Acá. ¿Ven todos ahí, no? Sí, parece que sí. Bueno. Este es el material. Incluso lo tiene dividido por bolillas. Si bien hay veces que no coincide con el programa, que son las pocas, las unidades que tiene el libro con las bolillas del programa. Sí, ese es, profe. Sí, bueno, este es el libro base. Sí. Por ahí, a ver, Micaela, ¿no? Sí. Sí, por ahí habrá temas que, digamos, no estén específicamente en el libro o estén muy cortitos.
hagan la búsqueda Claro, propia, porque digamos. Eso les va a pasar aparte en todas las materias, ¿no? está. Gracias, profe. Eso les va a pasar en todas las materias. Pero sí, con eso van bien. Pero podemos usar otros autores también, entonces, aparte de eso. Pueden usar otros autores, yo no lo recomiendo porque, a ver, vamos con esto. Lo que tiene la UCASAL es que los exámenes son prefijados. Entonces, los exámenes ya vienen prefijados por el jefe de cátedra que utiliza Colombo Murúa para el desarrollo de los exámenes. Entonces, las respuestas van a ser de Colombo Murúa. Entonces, yo no recomendaría utilizar, por ejemplo, a Fight, que tiene otros temas, digamos, que para mí Fight es el mejor de todos, pero que capaz en la respuesta que vos le das al jefe de cátedra de la UCASAL Salta, y no le gustó, porque lo ocupa Colombo Murúa. Entonces, en ese sentido yo no lo recomendaría. Pero bueno, ese soy yo, digamos. Si ustedes quieren ampliar y quieren profundizar los temas, bienvenido sea. Con que metan el PowerPoint con Colombo Murúa o viceversa, ya está. Con eso estamos perfectos. Bueno, a ver, terminemos con... Creo que era esto. Ya, ahí. Bien. Utopismo versus realismo. Último tema de la bolilla 1, de los más importantes, y ya la clase que viene arrancamos con bolilla 2. Bueno, ¿qué es el utopismo? ¿Qué es el realismo? Vamos a hacerlo lo más sintético posible. Utopismo, siempre que hablemos de utopismo vamos a hablar de un deber ser. Esto es pregunta de examen, sí o sí. Siempre que hablemos de utopismo vamos a hablar de un deber ser, y siempre que hablemos de realismo vamos a hablar de un ser. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de utopismo siempre vamos a tratar de, bueno, pongo un ejemplo. No, la verdad que Argentina no va para más. En realidad, lo que tendría que funcionar en Argentina es tener un PBI per cápita de $1.000 por cabeza. Digamos, o sea, todos los ciudadanos argentinos deberíamos ganar $1.000 al mes. Con esos $1.000, todos los ciudadanos argentinos podríamos comprar nuestra vivienda, mantener a nuestra familia, llevarlos a todos a un colegio privado, tener la mejor educación del mundo, que sea gratuita también, y así, con esas opciones en Argentina, podríamos desarrollarnos como país. Bueno, como bien dije al principio, eso debería ser Argentina, sí, y si podría Argentina pagarle a todos una educación de absoluta calidad y podría Argentina dar un sueldo a todos de $1.000 al mes, efectivamente seríamos una potencia, es muy fácil. Ahora, vamos al realismo, la otra cara. En realidad Argentina no puede pagarle $1.000 a cada ciudadano al mes, tampoco puede asegurar educación privada de absoluta calidad a todos los ciudadanos gratis, tampoco puede darle una salud ejemplar a todos los ciudadanos gratis, o sea, no existe eso, no se puede, nada es gratis. Entonces, lo que Argentina tiene que hacer en realidad es, bueno, empezar a potenciar la agricultura para de esa manera vender al exterior, poder tener reserva internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Dos discursos absolutamente opuestos, porque en uno estoy hablando de cómo debería ser Argentina y en el otro estoy hablando lo posible en Argentina. ¿Se entiende un poco? ¿Entendemos un poco la diferencia entre utopismo y realismo? Bueno. Sí, se entiende. Ok, perfecto. Entonces, cuando hablamos de utopismo, hablamos que su principal exponente en la historia política, digamos, es Platón. Platón va a escribir varias obras, lo vamos a ver en la segunda bolilla. Entre ellas va a estar La República y las leyes, en la cual Platón va a desarrollar su teoría del Estado. En realidad, Platón lo que escribe es una propuesta sobre cómo construir un Estado perfecto. Y esto es muy importante, porque va a ser la primera vez en la historia en la que se escriba, digamos, un modelo a seguir. Digamos. Platón lo que va a escribir es, bueno, un Estado tendría que ser así, así, así y así, no tendría que haber corrupción, la educación tendría que ser ejemplar para todo, esto, cada uno debería poder subsistir con lo que tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Platón va a ser el primero que describa ese modelo ideal de Estado,
lo cual es absolutamente válido y sirve mucho para después construir el Estado posible, ¿no? No, para nada queremos decir acá que lo de Platón no sirve, ¿no? Todo sirve, todo suma. E incluso si era la primera vez en la historia que se hablaba de algo ideal, más todavía. Lo que sí, hoy en día, ya hablar de cosas ideales que son imposibles, capaz que estamos perdiendo el tiempo. Pero es otro tema. Entonces, Platón lo que va a hacer con sus escritos de propuesta ideal o de un estado ideal, va a inaugurar la ciencia política en la historia de la humanidad porque va a describir un modelo de estado ideal al cual el desarrollo humano en sociedad tiene que seguir. Entonces, va a decir que la justicia es la salud del alma y del Estado, digamos, siempre que haya justicia perfecta, el Estado va a poder resolver su problema, etcétera, etcétera. O sea, va a describir un montón de cuestiones que en ese momento en la Grecia eran imposibles de cumplir. Va a describir lo que debería ser el Estado ideal en ese tiempo. Estamos hablando de hace 2500 años. Y después vamos a tener el realismo. Nuestros filósofos se dividen así. Está Sócrates, como el primero de todos. Sócrates es el maestro de Platón y Platón es el maestro de Aristóteles. Uno fue mejor que el otro. El alumno siempre superó al maestro. En este caso Aristóteles va a ser el realista. Aristóteles es nuestro Messi. Digamos. El Messi de la materia es Aristóteles. Lo vamos a ver siempre. Siempre. Entonces Aristóteles no se va a preocupar tanto sobre cómo debería ser un Estado y lo que tendría que tener, que no debería existir corrupción y que tampoco tendría que haber injusticia, porque bueno. Aristóteles va a agarrar, va a decir, bueno, a ver, estamos en Grecia. Grecia tiene ciudad-estado, Atenas, está Esparta, hay otras comunidades, a ver, vamos a analizar Macedonia también. Entonces, va a estudiar esas ciudades, va a estudiar cómo se desarrolla la actividad política o la actividad humana en esas ciudades, y las va a comparar. Y va a decir, bueno, en esta ciudad se aplica esto, se aplica bien, se aplica así, es decir, es posible, venga para acá. En esta ciudad la justicia se desarrolla así, tac, 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 bueno, venga para acá también. En esta ciudad las fuerzas militares hacen esto, esto y esto, bueno, lo tomo también. Y con eso, con esas construcciones que ya estaban en ese momento de la historia llevándose a cabo, desarrollándose, va a construir una teoría sobre la cual va a decir, bueno, el Estado al que se debería procurar va a tener esto, esto y esto, pero no va a tener esto y esto y esto porque yo lo digo, yo creo que podría funcionar así. No, porque yo estudié, yo comparé y vi que en Macedonia se aplica así, en Atenas se aplica así, en Esparta se aplica así y funciona por esto, esto y esto. ¿Se entiende la diferencia diametral que hay entre Platón y Aristóteles? Digamos? Platón está hablando de un mundo ideal que nunca existió y Aristóteles está comparando cosas que sí ya existían y es el que le va a atribuir, como bien dice el Power, carácter empírico a la ciencia política. Es decir, hasta Platón teníamos a la política como una descripción ideal de lo que debería ser y viene Aristóteles a ponerle carácter empírico, que lo empírico significa la experiencia. Es decir, le va a poner práctica. Para Aristóteles, la política ocupa la cúspide jerárquica de todas las ciencias, porque su objeto, que es la ciudad-estado, digamos, engloba toda la organización social. Es decir, sin política no hay ni ética, ni economía, ni matemática, ni física, ni lógica, ni poesía, ni nada, porque política regula todo. Es decir, tiene preeminencia sobre todas las actividades humanas. Una de las frases de Aristóteles es nada más noble y más elevado en ocuparse del bien del Estado en su totalidad que en el de un solo hombre. Después vamos a seguir viéndolo a Aristóteles, pero hoy quiero que se vayan con qué es realismo y qué es utopismo, entonces, que es pregunta de examen. Entonces, siempre en utopismo estamos hablando de deber ser, es decir, de una línea ideal a lo que deberíamos aspirar, y en realismo estamos hablando a lo que es. Esto tendríamos que hacer por esto, esto y esto, porque ya se aplicó acá, acá y acá. O si no se aplicó, se puede aplicar por este tipo de fundamentos, no por algo ideal. ¿Entendimos la diferencia entre utopismo y realismo? Ya los dejo libre entonces.
Sí, se entiende súper bien. Listo. Aristóteles fue el que pasó de pensar que la filosofía, como toda la... Hola. Te escucho, estoy escuchando. Aristóteles fue el que cambió el paradigma de la filosofía como centro de la ciencia hacia la política. En realidad, no, o sea, él divide las ciencias en diversas formas, digamos, prácticas, teóricas y poéticas. En ese sentido, política no es para él filosofía, ¿eh? O sea, son cosas distintas. Política va a ser todo lo que tenga que ver con la organización social, es decir, con la organización en la ciudad, digamos, como la vida pública en la ciudad, que engloba a todas las demás. O sea, en la cúspide va a estar política. Después de política, todo para abajo. Porque también él va a considerar que el ser humano va a decir son politicón. ¿Qué es son politicón? Un animal político. El ser humano es un animal político, para Aristóteles. Entonces, Aristóteles sabía muy bien y veía muy bien y comparaba muy bien que aquel que manejaba la política también manejaba todas las demás ciencias, porque va a ver cómo en diferentes sociedades, aquel que era el monarca, por ejemplo, decía, miren, la matemática es esto, esto y esto. Y le iban a venir a mostrar, no, pero señor monarca, la matemática no. Sí, es esto, esto y esto. Y se acabó. Quizá un ejemplo hoy podría ser, no sé, si soy poder ejecutivo, capaz que tengo una determinada medida en la cuarentena que digo, sí, si aplicamos cuarentena estricta se soluciona el problema. Y si estoy en otra vereda de enfrente, digo, no, la cuarentena estricta no es la solución del problema, hay que liberar un poco porque si libero, ta. En definitiva, la política regula la epidemiología, la economía, todo lo que viene por debajo, y no es al revés. Porque podemos ver como en otras partes del mundo hay distintas posturas y un Estado dice, no, liberemos, nos va a ir mejor así, y se libera. Entonces, lo vemos hoy, digamos, la política maneja todo. Es así. Obviamente es un análisis subjetivo, pero me parece que tirando a lo objetivo, digamos, porque lo podemos ver hoy en una pandemia global, cómo la política termina manejando o ajustando las turquitas. Así que con eso, listo, ¿se entendieron todos? Perfecto. Entonces, haciendo un repasito, hoy vimos qué es política, qué es derecho político, cuál es la fase agonal y la fase arquitectónica, y qué es utopismo y realismo. Nos vemos martes que viene, espero que les guste la dinámica de las clases, si no les gusta, por favor, comentarios, la tratamos de mejorar, y los que no recibieron el email me lo pasan por chat en WhatsApp y los mando. ¿Listo? Que tengan buen martes, nos vemos. Gracias, igualmente. profe. Sí, decime.